Bueno, acá tengo en la mano Blackie, una voz insumisa. ¿Se acuerda de Blackie? Los jóvenes no deben saber quién es Blackie, pero ahora vamos a contarlo. Inde Pomeráñez, su autora, bienvenida, Inde. Gracias una vez más por estar acá, Cristina, muchas gracias. Pero con todo gusto, y además con un libro que no es nuevo, es una reedición, tiene unos cuantos años este libro. Lo más loco en realidad es que lo que tiene muchos años es mi investigación, porque empezó a mediados de los 90. Yo me acuerdo de eso, que después no salió. No pude hacerlo, me superó el personaje. Mira. Y recién pude como retomarlo. Vos que hiciste biografías de mujeres importantes, sabés que te superan. La biografía de Marta Lynch la empecé 10 años antes de ¿Viste? que saliera también. Exacto, pasa eso. Porque hay algo en estas mujeres que además es como si de algún modo te dejaran indicado por dónde ir. Y nosotras somos rebeldes. ¿No? Que, claro, te manipulan ya, digamos, cuando no están sobre la tierra. A mí me gustó este libro porque toma lo bueno y lo malo del personaje. A mí me gusta así también trabajar, pero no siempre pasa. No. Hay biografías que te lo ponen así. Que son agiografías. Agiografías. Pero una trata de hacer una cosa, digamos, si uno se dedica a un personaje es porque hay algo de relevancia que uno advierte y dice, esta persona vale la pena contar su vida. Claro, porque trasciende al personaje. Exactamente. Y bueno, y lo mismo la reedición, que por suerte ahora salió reeditado por Gourmet Musical, con Leandro Donoso, que es un gran editor. Y entonces esta vuelta viene más por el lado, digamos, es una editorial que tiene que ver con música, y es el costado menos conocido de ella. Bueno, y ella era cantante de jazz. Así es. Y fue introductora del spirituals en la Argentina. Nunca la escuché cantar. Ay, te voy a mandar, ¿Buena? Sí, muy buena. Y te voy a mandar unas, es interesante esto, porque cuando yo empecé a preparar, no había grabaciones, no se conocían, porque Internet tampoco tenía la fuerza que tiene ahora. La gente que de pronto tenía esas grabaciones no tenía con quién compartirla más que en su casa. Claro. En cambio ahora, cada uno de esas coleccionistas tienen sus páginas web, ¿no es cierto? O lo suben a YouTube. Entonces ahora hay un montón, pones Blackie, jazz, cantando y te encontrás un montón. Sí. Y canta bien. Muy bien. Mira vos. Sí, muy bien. Habrá mucha gente que no sabe, fue un personaje famosísimo de la televisión, de la radio, un personaje mediático. Una pionera absoluta. Una además, pionera, ¿no? en este canal también. ¿No? Bueno, fue la primera directora mujer en este canal. La primera directora de este canal. Mujer. ¿Año más o menos? Al comienzo, en el 52. En el 52, cuando empezó la televisión. Así es, claro. Claro. Sí. Y ella fue, digamos, además como una gran importadora de cultura. Yo digo, la hipótesis así central en términos culturales es como que ella fue la Victoria Ocampo judía y plebeya, ¿no? Mientras Victoria Ocampo era una aristócrata que tenía dinero e invertía en cultura, Blackie iba y buscaba sponsoreo para invertir en cultura popular. Mientras una estaba... Era otra cosa. Pero ella era una persona muy ilustrada. Sí. Muy lectora. Me enteré leyendo el libro, no lo sabía. Era una figura, uno lo conocía por los medios. Sí, pero ella venía de una casa, pensá que es verdad que ella fue hija de gauchos judíos, ella nació en Entre Ríos, en las colonias, pero no nació en una casa de padres, digamos, rústicos. Eran cultos. Eran cultos. Su padre era inspector de escuelas judías en el Cono Sur, era una especie, dicen, de sarmiento judío. Mirá. En la casa de su madre estaba la primera biblioteca del pueblo. Entonces ella nació y sus hermanos eran todos universitarios importantes. Un hermano de ella vivía en Estados Unidos, por eso ella viajó allá y allá conoció el jazz y estaba en la cátedra de Franz Boas, o sea, de un antropólogo muy importante. O sea, venía como para ser alguien importante, Paloma. Fue la más chica de la familia. Y muy ambiciosa también. Muy ambiciosa. Muy, ¿eh? Sí. Pero está bueno. Pero está bárbaro, logró un montón de cosas. Para ser mujer en ese tiempo, Cristina. Sí, no se puede creer. Además, programas famosos que pasaron, ¿no? Volver a vivir. Volver a vivir era un programa que paraba el país, todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo era chica. Qué sé yo, con D'Agostino. Yo me acordé, aparecen figuras que uno ya... Carlos D'Agostino. Fue muy amigo, además. Bonardo, qué sé yo. Claro, fueron muy amigos, pero ella además, en toda la producción de esto, me tocó entrevistar, por ejemplo, a Alejandro Romay, me tocó entrevistar a Bernardo Neustadt. Trabajó con todos, con que Neustadt eran también trabajó. Personalidades bravísimas. Y ella se imponía. Con Neustadt estuvo peleada incluso. Sí. Pero cuando él me recibió, me habló muy bien de ella. ¿Te habló bien? Sí, muy bien de ella. Igual, a mí lo que más me alucina de ella, seguramente porque yo ya estoy grande, ¿no?
es la edad a la que ella murió y la idea que uno tiene de que se murió viejita y se murió con 64 años. Era una vieja. Yo desde donde yo miraba, era una vieja. Además, era así. Era bastante fea, con esos anteojos. Pero se afeó. Se afeaba, sí, para tener autoridad. Sí. Entró al Canal 7 puteando para que los hombres, hombres, digamos, supieran que ella tenía autoridad. Claro. En ese momento una mujer para demostrar autoridad tenía que entrar así con alguna grosería. Claro, y que medio sospechaban que por ahí por supuesto, le gustaban las mujeres o cosas por el estilo. Eso también es re interesante, ¿no? Yo hablé con Paco Yamandreu, mirá si hablé con personajes. Y según Paco, que la vestía y demás, ella no era lesbiana. Y había habido episodios, que hay una frase muy linda que está en el libro, que en ese momento cuando la escribí me acuerdo que me daba como un poco de pudor y hoy con las cosas como están ya es nada. Pero yo le pregunté y le dije, bueno, a ver, hay toda una discusión alrededor de si ella fue o no era lesbiana. Me dijo, no, mija, ella no era lesbiana. Lo que pasa es que cuando uno está caliente, está caliente. En ese momento fue... Porque vos contás que hubo una chica que la denunció. Exacto, por abuso. Claro. No sé sí, que como que la tocó en Punta del Este, porque Paloma fue a cantar a la inauguración del Hotel San Rafael, el Hotel y Casino. Sí, cómo no. Y salió una chica gritando algo. Lamentablemente ahora demolieron, sí. Salió una chica gritando y diciendo eso, bueno, se armó como un numerito ahí y eso quedó como el rumor. La marcó, claro. Eso quedó como el rumor, pero la frase de Yamandreu era muy buena. Es genial. Como tantos personajes de esa época. Hay una cosa que a mí me llamó la atención, porque vos, en uno de los capítulos que me pareció más interesantes de todos, en un libro muy interesante, es cuando hablas de cómo ella escribe notas sobre personajes internacionales famosísimos y parece que ella siempre está en el momento justo, le hacen la confesión, se les cae la máscara a grandes actrices, actores o lo que fuera. Sí. Y con una impunidad total te cuenta la historia de que no sabemos si ocurrió. Porque, te cuesta creerlo. Claro, es interesante igual pensarla a ella como dentro de la línea Big Fish, la película de Tim Burton, en donde te confunde tanto que cuando decís, no, esto no es, y resulta que esto es. Claro. Entonces, bueno, esto y esto, y se juntaba también con otras, digamos, grandes... creadoras de mitos como era China Zorrilla de pronto, que también, personas que estuvieron en todos lados, Cristina, porque claro, pero efectivamente... no solamente estaban, sino que justo les hacían el momento así crucial. Bueno, era una gran entrevistadora. Hay un punto en donde era una muy buena conversadora. En algunos casos debe haber ocurrido. Ahora, hay otros en donde realmente no hay documento ni siquiera de que haya estado ahí. No hay una foto. No hay ni una foto. Hay otras que sí. La ves con Dalí, por ejemplo. Sí, hay una foto, claro, que está en el libro, están supuesto. En un sofá sentados. Claro, muy cómodos, pero con Fellini no encontré nada, qué sé yo. ¿Cómo saber, no, si estuvo ahí? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí. A raíz de esto que leía, me acordé, un libro que salió ahora también, de Liliana Viola, la biografía de Aurora Venturini. Sí, le dije yo el otro día a Lili que la entrevisté para la radio y le dije, la verdad que los dos libros, las dos personas tienen tanto en común. Es la época. Es la época. Ella cita en un momento de su libro a los personajes que yo trabajé, a Silvina Burrich. Así es. Y habla de Beatriz Guido. Habla de Beatriz Guido y llega a una conclusión, que hay algo generacional. Es buenísimo eso. Entonces, creo que hay que mirarlo con atención. Sí, creaban mitología. Sí. Se mentía con una impunidad que hoy no pasaría por ahí con las redes y con todo lo que hay descubrí. No sé si somos más felices tampoco. No, nada, pero bueno, hasta ahí se permitía, porque no puede ser que sea casualidad que todas estas mujeres, muy distintas entre sí, tengan ese rasgo en común. Pero, ¿sabés lo que me parece? Mientras lo estamos hablando lo pienso. Había algo en donde uno se detenía en la charla y en la conversación, como hoy no te detenés. Seguro. Y para alimentar la charla y la conversación. Es como decía Beatriz Guido, embellecer la vida, ¿no? Exacto. Pasa me por ahí. Sí, pienso que había algo de eso, ¿no? Y China Zorrilla por ahí también tenía eso. Sí, claro, tenía mucho. Pero hay una anécdota que está en el libro que es muy buena, que es, están en una fiesta juntas y se levanta Leonard Bernstein, el músico, el director, y se levanta a saludar y China dice, ¿y a quién vas a saludar? A tu amiga Blackie, ¿no estaba con vos? Bueno, por eso te digo, Big Fish, como la película de Tim Burton. Claro, ¿no? ¿Qué pasó y qué no pasó? Exacto. Pero eso queda para cada uno.
¿Cómo se llama la actriz esta, la que se casó con el dueño de Pepsi? Joan Crawford. Joan Crawford. Entonces se le cae la máscara y le confiesa que en realidad se sentía sola. Sí, sí, en un almuerzo, porque se habían conocido en una fiesta, pero después la actriz la invitó y le contó todas sus desgracias y Paloma después va y escribe esos artículos que eran bastante malos, te voy a decir. O sea, si había algo claro, que no hacía bien era escribir. No era una escritora. No era Estamos hablando de todas las otras son escritoras. No, ¿es ella cierto? no era una escritora, pero ella fue la gran pionera. Ella trajo los livings de televisión, empezaron con ella, los programas de preguntas y respuestas. Los programas políticos. Los programas políticos empezaron con ella. Los magazines en la radio en donde no trataba a las mujeres como estúpidas, claro, por ejemplo, ¿no? En donde les daba de todo, lo que las mujeres de la época necesitaban, pero también política, también cuestiones sociales, religiosas, ¿no? Una mujer increíble. ¿Y por qué se te ocurrió escribir sobre ella? Así, en los 90, yo me acuerdo un día que me contaste que estabas haciendo el libro, hace tantos años de esto. Mucho tiempo. Bueno, ahí yo lo cuento un poco, que empezamos con una nota por un aniversario con Ezequiel Martínez, con el actual director de la Feria del Libro, que después me abandonó por el camino. Trabajaban juntos en Clarín. Éramos compañeros en espectáculos de Clarín y hicimos esa nota y yo dije, tenemos que hacer un libro, mirar todo lo que hay. Mirá. Y todo lo que apareció después, ¿no? Pero Blackie básicamente en mi casa era el símbolo de a lo que podía llegar una mujer judía en la Argentina. Claro. Y en mi casa eso era importante. Era muy importante. Y había nacido además muy cerquita, apenas unos kilómetros de donde nació mi abuelo, que también era hijo de gauchos judíos. Claro. Argentinos nacidos 1910, 1912, sí, hijos de inmigrantes, sí, europeos perseguidos por los pogroms. Y entonces había ahí algo, y bueno, era una mujer que podía ser popular e inteligente y culta. ¿Qué te parece? Era un modelo en muchos sentidos. Era espectacular. Ella murió en el 77. 77, ya estaban los militares. Claro, vos hablás de que es ambigua en su postura. No, a ver, ella llegó a decirles que a ella no la iban a censurar en la radio, que ella iba a seguir invitando a quien quisiera, se agarró con el almirante que estaba a cargo. No sé si era tan sencillo. De hecho, no la tocaban tanto, pero ella no era kamikaze tampoco. Y entonces me parece que por ahí tenía que ver, y bueno, estamos hablando de que la dictadura arrancó el 24 de marzo del 76 y ella murió el 3 de septiembre del 77. Fue un año y medio. Habrá estado enferma además antes. Sí, pero no tanto, porque se fue a internar desde la radio cuando se descompuso. Había tenido, no se sabe muy bien, hay como todo, también ahí toda una cuestión acerca de si estaba enferma o no estaba enferma, porque ella era muy reservada con esas cosas. Pero en relación a la política, yo te diría básicamente que ella era una liberal, una demócrata liberal, lo que sería un demócrata en los Estados Unidos. Se hubiera entusiasmado con el alfonsinismo. Hubiera sido una recontra alfonsinista, pero sin duda, hubiera estado con la alianza, sin duda. Sí. Me pregunto qué estaría haciendo ahora. Con tantos personajes nos podemos preguntar lo mismo, pero me parece que no tiene sentido. No, pero siempre es interesante pensar en la gente que uno conoció, por lo menos después, porque yo por supuesto ni siquiera era público de ella, porque no me daba la edad, pero qué haría la gente que uno vio actuando o conoció, ¿no? Pero siempre es terreno de especulación. Absolutamente. Ha pasado. Con Alfonsín, por ejemplo, pasa muchísimo, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, si cambiamos de tema, te pregunto. Sí. Te vi que firmaste una solicitada con un grupo muy importante, que está Beatriz Arlo, Altamirano, no me acuerdo. Katz, Fernández Meijide, Hilda Sábato, etcétera. Y después salió otra nota más. Yo apoyé también esas notas, debo decirlo. Pero Inde es de los votantes primeros. Sí. Y ahí se propone este concepto de votar por el candidato que no sea Milei. Sí. Yo querría que hables un poquito de eso. Hay bastante bibliografía acerca de cómo se erosionan y hasta mueren las democracias. Estamos viviendo, vos sabés que además de ocuparme de Blackie, del espectáculo y de los libros y la cultura, hice y sigo haciendo mucho política internacional. Entonces no somos tan excepcionales y lo que estamos viviendo nosotros ya se vivió en otros lugares. Lo que sí pensábamos es que después de haberlo visto no lo íbamos a reproducir. Es decir, que no íbamos a tener una derecha radicalizada con posibilidades concretas de llegar al poder. Nos sorprendió mucho a todos. Nos sorprendió. Sí. Entonces, ante eso y habiendo visto los efectos de esto en países como Hungría con Víctor Orbán, en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Bolsonaro, sabemos los efectos que puede llegar a causar una derecha radicalizada en el gobierno. ¿Cuántos derechos se pueden ver afectados?
Y fue por eso que pensamos, y me sumé, no fue una idea mía, pero sí me sumé enseguida, en esto de pensar, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa si ese día no está aquel al que pensamos que con quien estaríamos más de acuerdo a la hora de votar y dejamos que esto suceda? ¿O intentamos hacer algo antes? Eso. Eso, pero además, bueno, es una postura que rompe la grieta que nos viene marcando en los últimos decenios, ya te diría, y acá se rompe con la grieta. Sobre todo porque... Votar al candidato que por ahí en la grieta estaba del otro lado. Hay quien lo toma como que uno está indicándole el voto al otro. No, no es eso. Y en realidad lo que yo pensé en el momento de acercarme a eso fue que lo que me parecía era que teníamos que tomar medidas que además, efectivamente, como vos decís, de algún modo nos acercaran a aquellos que creemos en la democracia. Es que es eso lo que, lo que está en juego. Por eso digo, y sobre todo en el caso de los derechos por perderse, no es solo la democracia esmerilada, o sí, es la democracia esmerilada a partir de derechos que dejan de existir, derechos que nos costaron mucho, a las mujeres ni hablar, o sea, que ver cómo la ultraderecha en todos los países en donde está se une en contra del feminismo, o en la Argentina escuchamos las barbaridades que se dicen acerca de la educación sexual infantil cuando tenemos pruebas concretas de que la mitad de los abusos que los chicos denuncian lo hacen después de una clase de ESI. Vos decís, ¿pero en serio? ¿En serio vamos a retroceder así? Pero además principios fundantes de esta nación, como la educación, por ejemplo, obligatoria, pública y tantos otros, ¿no es cierto?, que ahora se ponen en juego. Por eso fue que nos unimos y si vos mirás los nombres, no, la lista ya a esta altura es enorme, son más de 1000 personas y orientaciones. Totalmente. Kirchneristas, radicales, del PRO, de todos lados. Sí, yo te digo una cosa igual, Cristina. A mí me parece un gran avance eso. Yo como periodista no firmo en general solicitadas, firmé muy pocas, las divulgo, pero siempre pensé que como periodista no estaba bien para mí, en todo caso, tomar una posición así. Estoy grande, ¿viste? Sí. Y no quiero, en el año de los 40 años de regreso a la democracia, me parece una especie de oxímoron medio insoportable tener que estar viendo es empezar otra historia, es empezar otra cosa. Así que fue por eso. Y bueno, me parece bien y me parece bien divulgarlo y decirlo todo lo posible y bueno, y veremos qué pasa. Estar cerca con aquellos que piensan que la democracia es un valor, ¿no? Podemos tener grandes diferencias, pero acá adentro. No fuera del Porque sistema. Lo que vivimos hasta ahora siempre fue en los flejes, sin en todo duda, caso. Nunca se salió. Nunca se franqueó, ¿no es cierto? Hay unas barreras muy claras, que son las de la República, la Constitución, etc. Así es. Bueno, de Blackie nos fuimos para esto, pero vale la pena, me parece. Y en este programa lo estamos remarcando todo lo posible. Me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. Siempre un placer charlar con vos. Igualmente. Y acuérdese, acá está Blackie, una voz insumisa, de Inde Pomerania. Nos queda un bloque, ya volvemos.